Un hombre abandonó a su esposa en silla de ruedas sola en un pueblo remoto. Cuando llegó un año después para recibir la herencia, se puso pálido al ver lo que encontró. Elena se encontraba en el corazón de una prestigiosa galería de arte en la ciudad, rodeada por las paredes blancas que sostenían sus cuadros, cada uno de ellos vibrando con la intensidad de sus emociones más profundas. La luz suave de las lámparas resaltaba los colores vivos y las texturas ricas que caracterizaban su trabajo, reflejando el caos y la belleza que habitaban dentro de ella. Esa noche, el lugar estaba lleno de coleccionistas, críticos de arte y admiradores que se detenían frente a sus obras, inmersos en los mundos que ella había creado con sus pinceles. A pesar de los elogios y las miradas admirativas que la rodeaban, Elena se sentía inquieta. Desde fuera, parecía tenerlo todo: éxito, reconocimiento y una carrera en pleno auge. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la alegría que una vez había encontrado en la creación de sus obras se estaba desvaneciendo lentamente. Pintar había sido su salvación, su manera de lidiar con el dolor y el vacío que la vida le había impuesto. Pero últimamente, cada trazo de su pincel parecía desgastarla un poco más. Entre los asistentes se encontraba Javier, su esposo, observándola desde un rincón de la sala. A primera vista, Javier parecía un hombre seguro de sí mismo, pero aquellos que lo conocían de cerca sabían que su fachada escondía una lucha constante con los fantasmas de su pasado. Con una historia llena de decisiones cuestionables y negocios turbios, Javier había intentado redimirse a través de su relación con Elena. La calma y la paz que ella irradiaba lo habían atraído, y durante un tiempo había creído que podía dejar atrás su vida anterior. Pero la presión de su pasado nunca se había desvanecido por completo. Como una sombra persistente, Héctor, su antiguo socio y amigo, seguía presente en su vida, recordándole que no podía escapar de quién había sido. Héctor era un hombre astuto, siempre buscando la manera de sacar provecho de cualquier situación. Para él, la relación de Javier con Elena no era más que una distracción, una debilidad que podría explotarse en cualquier momento. Javier observaba a Elena mientras ella saludaba a los asistentes, su rostro sereno, pero sus ojos mostrando una tristeza apenas perceptible. Sabía que ella estaba lidiando con algo que no compartía con nadie, un dolor que él no podía entender completamente. Y en su interior Javier sentía que, a pesar de todo lo que había intentado, nunca sería capaz de ser el hombre que ella necesitaba. Mientras la noche avanzaba, Elena se apartó del bullicio de la galería y se refugió en una pequeña sala adyacente, buscando un momento de soledad. Necesitaba escapar, aunque solo fuera por unos minutos, de las preguntas y los cumplidos vacíos que la rodeaban. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando reconectar con la pasión que una vez había sentido tan intensamente. Fue en ese instante cuando Javier entró en la sala, cerrando la puerta detrás de él. Elena lo miró, agradecida por la interrupción, pero al mismo tiempo sintió una distancia entre ellos que no sabía cómo cruzar. Javier se acercó lentamente, inseguro de cómo iniciar la conversación que sabía que tenían pendiente desde hacía semanas. «Te ves hermosa esta noche», dijo Javier en voz baja, como si sus palabras pudieran romper la frágil calma que los rodeaba. «Gracias», respondió Elena, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por un momento se miraron en silencio, ambos conscientes de la grieta que se había formado en su relación, pero incapaces de encontrar las palabras para abordar el problema. Javier sintió un nudo en el estómago, un miedo que se iba intensificando con cada segundo que pasaba. «He estado pensando», comenzó a decir, pero su voz se desvaneció. Las palabras que quería pronunciar se le atascaban en la garganta. Había tanto que quería decirle, pero la culpa y la incertidumbre lo paralizaban. Elena lo observó, percibiendo la tormenta interna que Javier intentaba ocultar. Sabía que algo no estaba bien, que había algo que él le estaba ocultando, pero no estaba segura de cómo abordar el tema sin que él se cerrara aún más. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de preocupación. Javier apartó la mirada, incapaz de sostener la de Elena. Sentía el peso de su pasado aplastarlo, el temor de que cualquier intento de sinceridad podría destrozar lo poco que quedaba entre ellos. «Solo», comenzó,
pero se interrumpió al sentir la vibración de su teléfono en el bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de Héctor en la pantalla, el hombre que siempre aparecía en los peores momentos. Elena vio cómo la expresión de Javier cambiaba al ver el mensaje. Su rostro, ya tenso, se endureció aún más. Algo dentro de ella se rompió un poco más al darse cuenta de que, fuera lo que fuera que Javier tenía que decirle, estaba siendo interrumpido por el hombre que había estado destruyendo su relación desde el principio. «Tengo que atender esto», dijo Javier, alejándose antes de que Elena pudiera decir algo más. Y así, una vez más, las palabras quedaron atrapadas en el aire, sin ser pronunciadas, mientras Javier se alejaba, dejando a Elena sola en la pequeña sala. Con la cabeza llena de preguntas sin respuesta y una tristeza creciente en su corazón, Elena volvió a la galería, donde la gente seguía admirando sus obras, ajena a la tormenta interna que la consumía. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Elena se dio cuenta de que algo fundamental estaba cambiando en su vida. Aunque no podía ponerle nombre, sentía que el frágil equilibrio que había logrado mantener durante tanto tiempo estaba a punto de colapsar. Lo que no sabía era que el destino ya había comenzado a tejer una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, llevándola a enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su espíritu y su capacidad para amar. Los días que siguieron a la exposición en la galería pasaron en una nebulosa de rutina para Elena. La euforia y el agotamiento de la noche se desvanecieron rápidamente, dejando solo una sensación de vacío. A pesar del éxito, algo dentro de ella se sentía desajustado, como si estuviera caminando por una cuerda floja que amenazaba con romperse en cualquier momento. Javier, por su parte, se había vuelto aún más distante. Las llamadas telefónicas con Héctor se habían vuelto más frecuentes y tensas. Elena notaba cómo se encerraba en sí mismo, cómo sus respuestas a sus preguntas eran cada vez más cortas y evasivas. Había algo que él no estaba diciendo, y ella no sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo. Una tarde, mientras el sol se deslizaba perezosamente hacia el horizonte, Elena decidió tomar un paseo en auto por las afueras de la ciudad. Conducir siempre había sido una forma de despejar su mente, de encontrar un momento de paz en medio del caos. Ese día, sin embargo, había un peso en su pecho que no podía sacudirse. El paisaje que pasaba rápidamente por la ventana no lograba distraerla de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Elena se encontró conduciendo por un camino rural, lejos del bullicio de la ciudad. La carretera, rodeada de árboles altos que proyectaban sombras largas y delgadas, estaba tranquila, casi desierta. En su interior, una tormenta de pensamientos y emociones se desataba. Recordó la última conversación a medias con Javier, su rostro tenso y sus palabras vacilantes. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Y entonces ocurrió. En un instante, todo se volvió un caos. Un coche apareció de la nada en una curva cerrada, invadiendo su carril. Elena, sorprendida, giró el volante bruscamente para evitar la colisión, pero el coche se descontroló. El sonido de los neumáticos derrapando contra el asfalto, el chillido del metal retorciéndose y el impacto violento contra un árbol cercano llenaron el aire. El mundo de Elena se sumió en la oscuridad. Cuando abrió los ojos todo era confuso. El dolor se apoderó de su cuerpo, una ola punzante y paralizante que la dejó sin aliento. El sonido de su respiración pesada era lo único que podía escuchar. El coche estaba volcado, y el olor a gasolina llenaba el aire, mezclado con el aroma metálico de la sangre. Trató de moverse, pero sus piernas no respondieron. Un miedo primitivo la invadió, más agudo que el dolor físico. Era un miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que algo en su cuerpo se hubiera roto más allá de la reparación. Minutos que parecieron horas pasaron antes de que las sirenas comenzaran a sonar a lo lejos, cada vez más cerca. Cuando los paramédicos llegaron, la sacaron del coche con cuidado, inmovilizando su cuerpo mientras trataban de tranquilizarla. Pero Elena no escuchaba sus palabras. Solo sentía el entumecimiento en sus piernas, la incapacidad de moverse y la desesperación que comenzaba a apoderarse de su mente. El trayecto al hospital fue una bruma de luces intermitentes y sonidos borrosos. Elena cerraba los ojos para escapar del dolor, pero cada vez que lo hacía, la realidad volvía a golpearla con más fuerza.
No podía escapar de la sensación de que algo terrible había ocurrido, algo que no se arreglaría fácilmente. En el hospital, las horas se alargaron interminablemente mientras el equipo médico trabajaba a toda prisa. Javier fue notificado del accidente y cuando llegó, lo recibió el rostro inexpresivo de un médico que le explicó la gravedad de la situación. Elena había sufrido una lesión en la columna vertebral, le dijeron, y había una alta probabilidad de que nunca volviera a caminar. Las palabras se hundieron en Javier como un cuchillo, pero su reacción fue un torbellino de emociones que él no pudo controlar. El miedo, la culpa y la desesperación se mezclaron, dejándolo paralizado mientras observaba a Elena inconsciente en la cama del hospital, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Cuando finalmente despertó, Elena fue recibida por un mundo de dolor y confusión. Sus primeros pensamientos fueron para sus piernas, intentando moverlas, pero no hubo respuesta. Intentó levantar sus brazos, pero incluso eso fue difícil. La realidad de su situación se asentó sobre ella como una losa de concreto, asfixiándola. El médico se lo explicó todo con una voz suave y profesional, pero las palabras flotaban en el aire, irreales. Parálisis, daño severo, rehabilitación incierta. Elena miró a Javier, que estaba sentado a su lado, con los ojos llenos de miedo y desesperación. En lugar de encontrar consuelo, vio en su rostro la misma desesperanza que ella sentía, amplificada por la culpa y el miedo a lo que vendría después. Javier intentó decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. No sabía cómo consolarla, cómo enfrentar la realidad de que su esposa, la mujer que había amado, ahora estaba atrapada en un cuerpo que no respondía a su voluntad. El mundo de Elena, una vez lleno de color y movimiento, se convirtió en una prisión gris y desolada. Las paredes del hospital, frías y blancas, parecían cerrarse sobre ella, mientras su mente trataba de asimilar lo que había sucedido. El dolor no era solo físico, era un vacío en su alma, una pérdida de todo lo que alguna vez había conocido y amado. El arte, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un sueño lejano, algo inalcanzable. ¿Cómo podría pintar de nuevo? ¿Cómo podría sostener un pincel con manos que apenas respondían? La desesperanza se apoderó de ella, y por primera vez en su vida sintió que no había salida, que no había futuro. Javier, incapaz de soportar ver a Elena en ese estado, comenzó a distanciarse aún más. Su presencia en el hospital se volvió menos frecuente y cuando estaba allí parecía ausente, perdido en sus propios pensamientos. La presión de Héctor, quien nunca dejó de recordarle las oportunidades que estaba dejando escapar, solo aumentó su angustia. Javier sabía que su vida estaba en una encrucijada, pero no tenía la fuerza para elegir el camino correcto. El miedo lo consumía, y cada vez más, la voz de Héctor se hacía eco en su mente, convenciéndolo de que dejar a Elena podría ser la única solución. Mientras tanto, Elena, rodeada por la fría maquinaria del hospital, se enfrentaba a la realidad de su nueva vida. La mujer que una vez había encontrado en el arte su razón de ser, ahora se encontraba en un abismo del que no sabía cómo escapar. La chispa que una vez había encendido su creatividad se apagaba lentamente, y todo lo que podía ver era un futuro lleno de sombras. Javier no había sido capaz de enfrentar la realidad desde el accidente de Elena. Cada visita al hospital lo llenaba de una mezcla de culpa y desesperación, sentimientos que no podía compartir con nadie, ni siquiera con Elena. La visión de su esposa postrada en la cama, con los ojos apagados y la voz apenas audible, lo destrozaba por dentro. No había nada que pudiera decirle para consolarla, porque él mismo estaba sumido en una oscuridad que no sabía cómo manejar. Las noches se volvieron interminables para Javier. Pasaba horas despierto, reviviendo una y otra vez los momentos en que su vida había empezado a desmoronarse. Sabía que Elena lo necesitaba, pero la carga era demasiado pesada. La presión de Héctor, quien nunca había desaparecido de su vida, ahora se intensificaba. Héctor, siempre calculador y manipulador, veía la situación de Javier como una oportunidad para ejercer aún más control sobre él. Una tarde, mientras Javier estaba sentado en su auto fuera del hospital, dudando si entrar o no, su teléfono sonó. Era Héctor, con ese tono de voz suave y persuasivo que siempre usaba cuando quería algo.
Javier dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla, sabiendo que no podía evitar la llamada para siempre. «¿Cómo estás, viejo amigo?». La voz de Héctor resonó a través del altavoz, con una familiaridad que hizo que Javier sintiera una mezcla de confort y desagrado. «No estoy bien, Héctor», respondió Javier, su voz sonando tan quebrada como se sentía. No tenía energía para fingir con él. Lo sé», dijo Héctor con una falsa empatía que Javier apenas podía soportar. «He estado pensando mucho en ti y en tu situación». Javier permaneció en silencio, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. Sabía que Héctor nunca llamaba sin un propósito. «Mira, Javier», continuó Héctor, su tono ahora más serio, «no quiero verte arruinado por esto. No es justo para ti. Sabes tan bien como yo que la vida que estás llevando no tiene futuro. Elena, ella es una carga ahora, lo sabes». Las palabras de Héctor cayeron como piedras en el estómago de Javier. La culpa lo quemaba, pero había una parte de él que estaba tan desesperada, tan agotada, que empezaba a considerar lo que Héctor estaba sugiriendo. «No lo digas así, Héctor», murmuró Javier, intentando aferrarse a la moralidad que una vez había tenido, pero sintiendo que se deslizaba entre sus dedos. «Javier, escúchame», dijo Héctor con un tono más firme. «No puedes dejar que esto te consuma. Tienes derecho a una vida, a algo mejor. Elena no será la misma nunca más. Su accidente lo cambió todo, y sabes que no podrás vivir así. Estás atrapado, amigo. Tienes que pensar en ti mismo». Javier cerró los ojos, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Héctor era como un veneno, lento pero efectivo, deslizando ideas en su mente que nunca antes había considerado seriamente. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ya no estaba seguro de lo que quería, solo sabía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre y el dolor. Héctor percibió la apertura en la voz de Javier y supo que había encontrado su oportunidad. «Lo que sugiero, Javier, es que te liberes. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás todo este sufrimiento. Elena, ella entendería eventualmente. La vida que estás viviendo no es vida. Y, además, está el tema de la herencia». Javier sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La herencia de Elena había sido un tema delicado desde que se casaron. Era su patrimonio familiar, algo que ella había cuidado celosamente. Pero ahora Héctor estaba insinuando que esa herencia podría ser su salida, su camino hacia una vida libre de las cargas que lo aplastaban. «¿Estás diciendo que la abandone?», preguntó con la voz temblorosa. La idea lo horrorizaba y lo tentaba al mismo tiempo. «No es abandono, Javier. Es liberación, para ambos. Si sigues atado a ella, ambos estarán condenados a una vida de miseria. Pero si te marchas, podrías encontrar la paz. Y con la herencia, podrías rehacer tu vida. Elena con el tiempo podría entenderlo». Javier se quedó en silencio, luchando con sus emociones. La voz de Héctor parecía tener sentido en medio del caos que era su mente, pero en su corazón algo se resistía a aceptar la idea. Sin embargo, el peso de la situación y la presión constante estaban desgastando su resistencia. «Piensa en ello, Javier», Héctor continuó, su voz suave y convincente. «No tienes que decidir ahora, pero no puedes seguir así. No lo soportarás». La llamada terminó, pero las palabras de Héctor continuaron resonando en la mente de Javier. Mientras se sentaba en su auto, mirando el hospital desde la distancia, supo que había llegado a un punto crítico. La desesperación y la manipulación habían comenzado a erosionar la poca moralidad que le quedaba, y por primera vez, Javier empezó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar a Elena. Esa noche, Javier no volvió al hospital. En cambio, se encerró en su apartamento bebiendo para intentar ahogar la culpa y el miedo que lo consumían. Pero la voz de Héctor no se silenciaba, y las imágenes de Elena, rota y sola en el hospital, seguían persiguiéndolo. No podía soportar la idea de lo que estaba pensando, pero la tentación de escapar, de encontrar una manera de liberarse, se hacía cada vez más fuerte. Los días que siguieron fueron una tormenta silenciosa en la mente de Javier. Cada visita al hospital se volvía más insoportable,
cada mirada de Elena más dolorosa. La voz de Héctor resonaba en su cabeza, recordándole constantemente que su vida estaba en un callejón sin salida, que su única opción viable era escapar de la situación que lo estaba devorando por dentro. Elena, aún en proceso de recuperación, no podía ignorar la creciente distancia entre ellos. Javier se había vuelto casi un extraño, ausente tanto física como emocionalmente. Sus visitas eran breves y llenas de silencios incómodos, y cuando hablaba, sus palabras parecían vacías, como si ya no estuviera allí con ella, sino en otro lugar, en otra vida. Una tarde, mientras Elena trataba de manejar la terapia física que se le hacía cada vez más difícil, Javier la observaba desde una esquina de la habitación. Su rostro estaba tenso, sus ojos perdidos en pensamientos que no compartía. Elena podía sentir la desesperación en él, y aunque ella misma estaba sumida en su propio dolor, intentó acercarse a su esposo. «Javier, ¿qué está pasando?», preguntó con voz débil mientras el fisioterapeuta ajustaba las correas de la máquina que la ayudaba a moverse. Javier miró a su esposa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía cómo responder, cómo decirle lo que realmente estaba sintiendo. La culpa lo carcomía, pero también lo hacía la sensación de estar atrapado, de estar ahogándose en una situación de la que no podía escapar. «Solo estoy preocupado por ti, por nosotros», respondió finalmente su voz vacilante. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Elena intentó sonreír, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Sabía que su matrimonio estaba colapsando y la impotencia la inundaba, sumándose al dolor físico que ya soportaba. «Estoy haciendo todo lo que puedo para mejorar, Javier. No es fácil, pero estoy tratando», dijo, intentando infundir una esperanza que ella misma no sentía del todo. Javier asintió, pero en su interior ya había tomado una decisión, una que no había sido fácil, pero que se sentía inevitable. Sabía que seguir de esa manera solo prolongaría el sufrimiento de ambos, que lo mejor, por doloroso que fuera, era terminar con la agonía antes de que se volviera aún más insoportable. Esa noche, después de que el hospital cerrara las visitas, Javier condujo de regreso a su apartamento en un estado de profunda confusión. Su mente estaba en una maraña de pensamientos contradictorios, de amor, de culpa y de una desesperación que no podía contener. Sentía como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio y que pronto se lanzaría al vacío. Al llegar a casa, encontró una nota de Héctor en su puerta. No era más que un recordatorio, un simple «hablamos mañana» escrito a mano, pero el mensaje implícito era claro. Héctor estaba listo para ayudarlo a tomar la decisión final, para liberarlo de lo que él veía como una carga insostenible. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo, mientras las palabras de Héctor y la imagen de Elena se entrelazaban en su mente. Sabía que lo que estaba considerando era cruel, pero la voz de Héctor le aseguraba que era necesario, que era la única manera de salvarse. Finalmente, en la oscuridad de la madrugada, tomó la decisión que había estado evitando durante semanas. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano al hospital, con una expresión en su rostro que Elena no había visto antes. Era una mezcla de determinación y resignación, como si hubiera aceptado una verdad que no podía ser cambiada. «Elena», dijo, entrando en la habitación mientras la enfermera ajustaba las almohadas a su alrededor. «Tenemos que hablar». Elena lo miró, notando el tono grave en su voz. El miedo se instaló en su pecho mientras trataba de adivinar qué era lo que Javier iba a decirle. «¿Qué ocurre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier tomó una silla y se sentó junto a su cama, evitando el contacto visual directo. Respiró hondo, sabiendo que las palabras que iba a pronunciar cambiarían sus vidas para siempre. «He estado pensando mucho», comenzó, el nudo en su garganta haciéndose más fuerte con cada palabra. «Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado y... no sé cómo decir esto, pero...». Elena sintió como si el tiempo se ralentizara. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que no estaba preparada para escuchar. «Javier, no», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas mientras trataba de entender lo que estaba pasando.
Javier cerró los ojos por un momento, intentando mantener la compostura, pero cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. «No puedo seguir así, Elena. No puedo verte así. No puedo...» Su voz se quebró y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. «No puedo seguir viéndote sufrir y no poder hacer nada para ayudarte. Estoy destrozado y no sé cómo seguir». Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía creer lo que estaba escuchando. «Javier, por favor», comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando él levantó una mano, pidiéndole que lo dejara terminar. «Te quiero, Elena. Siempre te he querido, pero...», dijo, sus palabras llenas de dolor. «No soy lo suficientemente fuerte para esto. Héctor me ha ofrecido una salida y creo que es lo mejor para los dos». Elena sintió que su mundo se desmoronaba. La mención de Héctor, el hombre que siempre había sospechado que estaba envenenando su relación, la llenó de una mezcla de rabia y desesperación. «¿Vas a abandonarme?», preguntó finalmente, la incredulidad y el dolor marcando cada palabra. Javier no pudo responder. Su silencio lo decía todo. Finalmente se levantó, incapaz de soportar la mirada de Elena, y se dirigió hacia la puerta. «Voy a llevarte a un lugar donde puedan cuidarte, un lugar tranquilo, alejado de todo. Es lo mejor para ti, para nosotros», dijo, sus palabras sonando huecas incluso para él mismo. «Lo siento, Elena. De verdad lo siento». Elena lo vio salir de la habitación, sus lágrimas silenciosas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Sabía que había perdido algo esencial en ese momento, no solo a Javier, sino también una parte de sí misma. Los días siguientes pasaron en una especie de trance. Javier arregló todo para trasladar a Elena a un pequeño pueblo remoto, donde había encontrado una modesta casa que, según él, sería ideal para su recuperación. Pero Elena sabía que esto no era más que un eufemismo, una forma de ocultar la cruda verdad. La estaba dejando atrás. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el lugar era aún más solitario y aislado de lo que Elena había imaginado. Rodeada de montañas y árboles, la pequeña casa en la que la dejó Javier era modesta, apenas equipada con lo necesario para vivir. No había hospitales cercanos, ni amigos, ni familia. Solo el silencio y la soledad. Javier la dejó allí con la promesa de que volvería pronto, pero Elena ya no podía creerle. Lo observó alejarse, su figura desapareciendo entre los árboles mientras el sonido del motor de su coche se desvanecía en la distancia. Elena, ahora sola en esa casa desconocida, se enfrentó a una nueva realidad. Había sido abandonada por el hombre que había prometido amarla, dejada a su suerte en un lugar donde no conocía a nadie. Su cuerpo, aún debilitado y adolorido por las secuelas del accidente, ahora también tenía que enfrentar un nuevo tipo de parálisis, la de su espíritu. Los días posteriores al abandono de Javier se desdibujaron en una rutina monótona y desoladora para Elena. La pequeña casa en el remoto pueblo, que al principio había parecido tan ajena y hostil, se convirtió rápidamente en una prisión. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad la golpeaba con una dureza inquebrantable. Estaba sola, completamente sola. El pueblo era un lugar tranquilo, casi fantasmal en su quietud. Las pocas personas que vivían allí eran amables pero distantes, y Elena, con su corazón roto y su cuerpo limitado, no tenía la energía ni el deseo de hacer nuevas conexiones. Pasaba sus días en un silencio abrumador, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles o el canto lejano de algún pájaro. El tiempo parecía haberse detenido, y con él, la vida de Elena. El dolor físico era constante, un recordatorio incesante del accidente que había cambiado todo. Aún no se acostumbraba a la falta de movilidad, a la parálisis que la mantenía atrapada en su propia piel. Cada intento de movimiento era un desafío, y aunque los médicos habían mencionado la posibilidad de recuperar algo de movilidad con el tiempo, Elena no veía cómo podría lograrlo en esas condiciones. Pero más allá del dolor físico, lo que más la atormentaba era el dolor emocional. El abandono de Javier la había dejado con un vacío profundo, una herida que parecía empeorar con cada día que pasaba. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado a ese punto, cómo el hombre que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas había podido dejarla en su momento más vulnerable.
Pasaba horas mirando por la ventana, observando el paisaje del pueblo, que con su serenidad solo acentuaba la tormenta que se desataba en su interior. Las montañas que rodeaban la casa se erguían como muros impenetrables, aislándola aún más del mundo exterior. Cada árbol, cada roca, parecía ser un testigo silencioso de su dolor, y Elena no podía evitar sentir que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Las noches eran aún peores. La oscuridad que caía sobre el pueblo parecía reflejar la que habitaba dentro de ella. Los recuerdos la asaltaban en oleadas, cada uno más doloroso que el anterior. Se veía a sí misma en los días antes del accidente, fuerte, segura, rodeada por el color y la vida de sus pinturas. Ahora, el arte, que una vez había sido su salvación, se sentía como una burla cruel. Sus manos, temblorosas y débiles, apenas podían sostener un pincel, y cada vez que intentaba plasmar algo en un lienzo, el resultado era un recordatorio de su pérdida. Elena comenzó a evitar el estudio improvisado que había creado en una de las habitaciones de la casa. El lugar que una vez había sido su santuario ahora la llenaba de una tristeza insoportable. Los lienzos en blanco la miraban desde la distancia como si la retaran a intentarlo, pero ella no podía. El simple hecho de pensar en pintar la hacía sentir enferma, como si cada trazo que lograba dar le robara un poco más de su alma. La desesperación se convirtió en una compañera constante. Cada día, la sensación de impotencia y pérdida se intensificaba. Elena empezó a preguntarse si valía la pena seguir adelante, si había algún propósito en su vida ahora que todo lo que había amado le había sido arrebatado. Las horas se alargaban interminablemente, y el futuro, que alguna vez había sido una promesa brillante, ahora se veía como un vacío interminable. En medio de esa oscuridad, un pensamiento comenzó a rondar su mente, uno que la aterrorizaba pero que no podía evitar. ¿Y si simplemente se rindiera? ¿Y si dejara de luchar, de intentar? ¿Quién la echaría de menos? La soledad se sentía tan abrumadora que a veces la idea de dejarse ir parecía la única salida. Una tarde, mientras observaba las sombras alargarse en el suelo, Elena se encontró con una vieja caja de recuerdos que Javier había dejado atrás. Dentro, encontró fotografías de ambos, sonriendo en tiempos más felices antes de que todo se desmoronara. Las imágenes la golpearon como un puñetazo en el estómago. Se vio a sí misma, radiante, llena de vida, y luego vio al Javier que había conocido, el hombre que alguna vez había creído que podría salvarse a través de su amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Se sentía atrapada entre el pasado y el presente, incapaz de reconciliar la persona que había sido con la que era ahora. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en una sombra de lo que una vez fue? Esa noche, Elena se quedó despierta, sentada en su cama, mirando fijamente la oscuridad. Los pensamientos oscuros que había estado evitando finalmente la alcanzaron. Pensó en el frasco de pastillas que había guardado en la mesita de noche. Un recuerdo de los primeros días después del accidente, cuando el dolor era insoportable. Las pastillas estaban allí, tan cerca, tan fáciles de alcanzar. Pero justo cuando sus pensamientos se volvían más sombríos, algo en su interior se reveló. Era una pequeña chispa, apenas perceptible, pero suficiente para detenerla. Una parte de ella, la parte que había sobrevivido a todos los desafíos que la vida le había lanzado, se negó a rendirse. Sabía que no podía seguir así, pero también sabía que no estaba lista para dejarlo todo. Los días en el pequeño pueblo continuaron siendo largos y solitarios para Elena, cada uno igual al anterior, marcado por una rutina vacía que solo parecía acentuar su desesperación. La chispa de resistencia que había sentido aquella noche seguía encendida, aunque apenas era visible, pero aún no había encontrado la manera de convertirla en acción. Parecía atrapada en un ciclo interminable de dolor y soledad, incapaz de ver una salida. Fue en medio de esa penumbra que ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras miraba sin ver por la ventana, Elena escuchó un sonido inusual, un coche que se acercaba por el camino de tierra que llevaba a su casa. Rara vez había visitas en el pueblo, y mucho menos en su solitaria residencia. Su corazón comenzó a latir con más fuerza,
mientras intentaba adivinar quién podría ser. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Elena vio bajar a una figura familiar, Sofía, su mejor amiga. El alivio y la sorpresa la golpearon al mismo tiempo, seguidos rápidamente por una oleada de emociones encontradas. No había hablado con Sofía desde antes del accidente y la idea de enfrentarse a ella, en su estado actual, la llenaba de una mezcla de vergüenza y tristeza. Sin embargo, la vista de su amiga, una figura de su vida anterior, era como un rayo de luz en medio de su oscuridad. Sofía bajó del coche con la determinación característica que siempre había tenido. Sus pasos eran firmes y rápidos mientras se dirigía hacia la puerta, sin dejarse intimidar por la desolación que rodeaba la casa. Cuando finalmente entró, encontró a Elena en la sala de estar, su figura demacrada y cansada, pero con los ojos llenos de lágrimas al verla. «Sofía», murmuró Elena, su voz quebrada por la emoción. Sofía no dijo nada al principio, simplemente cruzó la habitación en unos cuantos pasos y abrazó a Elena con fuerza. Durante unos minutos no hicieron más que abrazarse, dejando que las lágrimas hablaran por ellas. Elena, que había estado tan cerrada en su dolor, finalmente se permitió derrumbarse en los brazos de su amiga, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio, como si parte del peso que llevaba se hubiera aligerado. «He estado tan preocupada por ti, Elena», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio, pero sin soltarla. «Cuando supe lo que había pasado, cuando no supe más de ti, no podía dejar que estuvieras sola en un lugar como este». Elena asintió, incapaz de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. No estaba segura de cómo Sofía había logrado encontrarla en ese rincón perdido, pero en ese momento la lógica no importaba. Todo lo que sabía era que Sofía estaba allí, y eso significaba más de lo que podía decir. Después de que ambas se calmaron un poco, Sofía se apartó para observar a Elena con una mirada llena de compasión y determinación. «No voy a dejar que te quedes aquí sola», dijo Sofía con firmeza. «No sé qué estaba pensando Javier, pero esto no es vida para ti. No estás sola, Elena. Estoy aquí y no pienso irme». Las palabras de Sofía resonaron en Elena como un eco en un vacío que llevaba demasiado tiempo sin ser llenado. No podía recordar la última vez que alguien le había hablado con tanta convicción, con tanta fuerza. Aunque una parte de ella quería resistirse, mantener el muro que había construido para protegerse del dolor, otra parte, más pequeña pero creciente, sentía que quizás había una posibilidad de cambio. Sofía se instaló rápidamente en la casa, como si nunca hubiera habido ninguna duda de que allí pertenecía. Se aseguró de que Elena estuviera cómoda, de que tuviera todo lo que necesitaba y, más importante aún, comenzó a traer de vuelta algo de vida a la casa que se había convertido en una tumba viviente. La energía de Sofía era contagiosa y aunque al principio Elena se resistió, poco a poco comenzó a dejarse llevar por la presencia de su amiga. Durante los días siguientes, Sofía no solo ayudó a Elena con las tareas diarias, sino que también empezó a empujarla hacia actividades que la sacaran de su inercia. Era un proceso lento y lleno de resistencia por parte de Elena, pero Sofía no se dejaba desanimar. Sabía que su amiga estaba profundamente herida, tanto física como emocionalmente, pero también sabía que dentro de Elena había una fortaleza que solo necesitaba ser reavivada. Fue en una de sus salidas al pueblo, mientras Sofía compraba algunas provisiones, cuando se cruzó con una anciana que inmediatamente llamó su atención. La mujer, de apariencia sencilla pero con una presencia que emanaba sabiduría, estaba parada frente a la pequeña tienda del pueblo, hablando con la propietaria. Algo en la forma en que la anciana se movía, en su tranquila seguridad, hizo que Sofía se acercara. «Buenos días», dijo Sofía con una sonrisa mientras pagaba sus compras. «Buenos días, querida», respondió la anciana, devolviéndole la sonrisa con una calidez que inmediatamente hizo que Sofía sintiera una conexión. Durante unos minutos, intercambiaron algunas palabras triviales sobre el clima y la vida en el pueblo. Pero cuando Sofía mencionó que estaba allí para cuidar a una amiga que estaba pasando por un momento difícil, la anciana pareció interesarse más. «Es una tarea noble la que estás haciendo», dijo la mujer, su voz llena de sinceridad. «Si tu amiga necesita ayuda, hay muchas formas en que podríamos apoyar. Me llamo Amelia,
y tengo algunos conocimientos sobre remedios y formas de sanar el cuerpo y el espíritu. Sofía no pudo evitar sentirse intrigada. Había algo en Amelia, algo en la manera en que hablaba, que le sugería que esta mujer no era una anciana común. Había sabiduría en sus ojos, una comprensión que iba más allá de las palabras. Sin dudarlo, Sofía decidió contarle un poco más sobre Elena, sobre su accidente, su lucha y sobre cómo se encontraba ahora. Amelia escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando Sofía terminó, la anciana simplemente dijo: «Me gustaría conocer a tu amiga. A veces, cuando todo parece perdido, un pequeño cambio en cómo vemos el mundo puede hacer toda la diferencia». Ese mismo día, Amelia decidió visitar a Elena. Cuando llegó a la casa, Sofía la presentó, aunque Elena al principio se mostró un poco reticente. Sin embargo, la presencia de Amelia era serena y no intimidante. La anciana no trató de forzar ninguna conversación ni ofreció soluciones rápidas. Simplemente se sentó con Elena, observando en silencio, dejando que su calma y su energía tranquila llenaran el espacio. Durante esa primera visita, Amelia no dijo mucho. Se limitó a hablar sobre el pueblo, sobre las plantas que crecían en los alrededores y los usos que se les podía dar para sanar. Habló de la conexión entre el cuerpo y la mente, de cómo nuestras heridas físicas a menudo reflejan las que llevamos en el alma. Aunque Elena no respondió mucho, Sofía notó que algo en su amiga parecía cambiar, una leve relajación en sus hombros, un pequeño destello de interés en sus ojos. Antes de irse, Amelia le dejó a Elena un pequeño paquete de hierbas con instrucciones sencillas sobre cómo usarlas para calmar la mente y relajar el cuerpo. No hizo promesas grandiosas ni ofreció curas milagrosas, solo dejó la puerta abierta para que Elena explorara algo nuevo, algo que podría ayudarla a reconectar con una parte de sí misma que había perdido. La presencia de Sofía había traído un poco de luz a la vida de Elena, pero la llegada de Amelia marcó el inicio de un cambio más profundo, uno que Elena aún no podía prever. Aunque al principio había recibido la visita de la anciana con escepticismo, algo en la calma de Amelia la había intrigado. No era la primera vez que alguien intentaba ayudarla, pero Amelia no lo hacía con palabras vacías o promesas superficiales. Había una sinceridad en su forma de ser que resonaba con la parte más herida de Elena. Los días que siguieron a la primera visita de Amelia estuvieron marcados por un nuevo tipo de rutina. Sofía seguía ocupándose de las necesidades diarias de Elena, pero también comenzó a incorporar algunas de las sugerencias de Amelia. La casa, que había estado sumida en el silencio y la oscuridad, ahora empezaba a llenarse con el suave aroma de las hierbas que Amelia había dejado, y Elena, aunque aún profundamente herida, comenzó a experimentar pequeños momentos de paz que hacía tiempo no sentía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Amelia regresó para una segunda visita. Esta vez, Elena estaba un poco más preparada, aunque aún con cierta reticencia. Había algo en la anciana que le resultaba a la vez tranquilizador e inquietante. Amelia parecía ver a través de las barreras que Elena había erigido a su alrededor, y eso la dejaba vulnerable, expuesta. «¿Cómo te sientes hoy, Elena?», preguntó Amelia mientras se sentaba junto a ella, en el pequeño salón donde la luz del atardecer llenaba la habitación de tonos cálidos. Elena tardó unos segundos en responder, mirando las manos entrelazadas en su regazo antes de alzar la vista hacia Amelia. «No lo sé, Amelia», respondió honestamente. «A veces parece que estoy mejorando, pero luego es como si algo me arrastrara de nuevo a la oscuridad». Amelia asintió, su expresión mostrando comprensión sin juicio. «Es normal, querida. La sanación no es un camino recto. A veces damos un paso adelante y luego retrocedemos dos. Pero cada pequeño avance es significativo. Lo importante es no perder la esperanza, incluso cuando parece imposible ver más allá de la tristeza». Elena quería creer en esas palabras, pero su corazón estaba lleno de dudas. Amelia, percibiendo su vacilación, decidió tomar un enfoque diferente. «Elena, ¿te has preguntado alguna vez qué te está diciendo tu cuerpo?», preguntó suavemente, inclinándose un poco hacia adelante. Elena frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?». «Nuestro cuerpo guarda la memoria de todo lo que hemos vivido,
tanto lo bueno como lo malo, explicó Amelia. Las heridas físicas a menudo son un reflejo de heridas más profundas, emocionales o espirituales. Cuando sufrimos, nuestro cuerpo reacciona, se protege, se cierra. Pero también puede ser una fuente de sanación si aprendemos a escuchar lo que nos está diciendo. Elena se quedó en silencio, procesando las palabras de Amelia. Nunca había pensado en su cuerpo de esa manera, como un reflejo de su dolor interior. Sientes que has perdido el control sobre tu vida y eso es comprensible después de lo que has pasado, continuó Amelia. Pero el primer paso para recuperarlo es reconectar contigo misma, con esa parte de ti que todavía está intacta, aunque ahora esté escondida bajo todo el sufrimiento. Amelia sacó un pequeño paquete de su bolso, similar al que le había dejado en la primera visita, pero esta vez era un conjunto de aceites esenciales. Estos aceites pueden ayudarte a relajarte y a calmar tu mente. Pero más allá de eso, quiero que te tomes un tiempo para ti, cada día, aunque sea solo unos minutos. Cierra los ojos, respira profundamente y trata de sentir cada parte de tu cuerpo. No te preocupes si al principio no sientes mucho, o si solo encuentras dolor. Es un proceso. Con el tiempo, aprenderás a reconocer las señales que tu cuerpo te envía. Elena tomó los aceites, sintiendo una mezcla de curiosidad y escepticismo. No estaba segura de cómo algo tan simple podría hacer una diferencia, pero había algo en la voz de Amelia que la hacía querer intentarlo. Esa noche, después de que Sofía se retirara a su habitación y la casa quedara en silencio, Elena decidió seguir el consejo de Amelia. Se recostó en su cama, dejando que la oscuridad de la noche la envolviera. Colocó unas gotas de los aceites en sus muñecas y respiró profundamente, como Amelia le había enseñado. Al principio no sintió nada más que el dolor habitual en sus músculos y el peso en su corazón, pero con cada respiración comenzó a notar algo más. Una ligera sensación de calor que se extendía desde sus muñecas hacia sus brazos, una calma sutil que parecía filtrarse a través de las capas de su tristeza. No fue un milagro ni una solución instantánea, pero fue un pequeño alivio, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente se quedó dormida, lo hizo con una sensación de paz que no había conocido desde antes del accidente. Los días siguientes, Amelia continuó visitando a Elena, a menudo trayendo nuevos remedios o simplemente sentándose con ella en silencio. Sus conversaciones eran lentas y tranquilas, llenas de pausas que permitían que las palabras resonaran. Amelia no intentaba forzar una recuperación rápida ni le daba a Elena soluciones simplistas. En cambio, la guiaba hacia una reconexión con su propia esencia, con la fuerza interna que, aunque debilitada, seguía presente. Amelia también comenzó a hablarle sobre la importancia de la meditación y la visualización. Le enseñó a imaginarse a sí misma rodeada de luz, a visualizar la sanación de sus heridas, tanto físicas como emocionales. Al principio, Elena encontraba estas prácticas extrañas y difíciles, pero con el tiempo comenzó a sentir los beneficios. No siempre podía liberar su mente de pensamientos negativos, pero cada sesión la dejaba un poco más relajada, un poco más en paz. Además, Amelia le habló de la naturaleza, de cómo pasar tiempo al aire libre podría ayudarla a reconectarse con el mundo que la rodeaba. Aunque al principio Elena se mostraba renuente a salir, Amelia la animó a dar pequeños paseos, incluso si solo podía llegar al jardín que Sofía había empezado a cuidar. La idea de estar rodeada por la vida, por el crecimiento y el cambio constante de la naturaleza, comenzó a resonar con Elena. Un día, mientras estaban sentadas juntas en el jardín, Amelia le contó a Elena sobre su propia vida, sobre las pérdidas y las luchas que había enfrentado. Aunque no entró en detalles, compartió lo suficiente como para que Elena comprendiera que esta mujer no solo hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Amelia había conocido el dolor, había caminado por caminos oscuros y había encontrado su manera de regresar a la luz. Con el paso de las semanas, la presencia constante de Amelia y Sofía comenzó a hacer mella en la coraza de dolor que Elena había construido a su alrededor. Aunque los días seguían siendo difíciles, ahora había momentos de calma y claridad que antes parecían imposibles. Amelia seguía visitándola regularmente, compartiendo su sabiduría y enseñándole a reconectar con su cuerpo y espíritu, mientras Sofía la apoyaba en cada paso del camino.
Un día, mientras Amelia y Elena estaban en el jardín, Amelia decidió que era hora de introducir a alguien más en la vida de Elena, alguien que pudiera ofrecerle no solo compañía, sino también un apoyo práctico en su recuperación física. Así fue como mencionó a su hijo, Marcos. «Mi hijo, Marcos, es el enfermero del pueblo», dijo Amelia mientras arrancaba una hierba del jardín. «Es un buen hombre y creo que podría ayudarte mucho con tus ejercicios de rehabilitación. Además, tiene una gran paciencia y empatía, cualidades que son muy necesarias en estos momentos». Elena, que estaba acostumbrada a las visitas de Amelia, sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. La idea de que alguien más viera su vulnerabilidad la hacía sentir incómoda, pero algo en la calma de Amelia la convenció de darle una oportunidad. «Si tú crees que puede ayudarme, entonces... está bien», respondió Elena, su voz aún teñida de duda, pero con un pequeño atisbo de apertura. Al día siguiente, Marcos llegó a la casa. Elena lo observó desde la ventana mientras él bajaba de su coche y se dirigía hacia la puerta con una maleta de trabajo en la mano. Era un hombre joven, en sus 30s, con una presencia tranquila que, al igual que su madre, parecía irradiar una energía calmante. Llevaba un uniforme sencillo, y cuando Sofía lo dejó entrar, su sonrisa fue cálida y genuina. «Hola, Elena. Soy Marcos, el hijo de Amelia», dijo mientras se acercaba a ella. «Mi madre me ha hablado mucho de ti, y estoy aquí para ayudarte en lo que necesites». Elena, sentada en su silla de ruedas, sintió una ola de nerviosismo al verlo tan cerca, pero la amabilidad en su mirada y el tono suave de su voz la tranquilizaron un poco. «Gracias por venir, Marcos», respondió, tratando de sonar más confiada de lo que realmente se sentía. Marcos se tomó su tiempo para hablar con Elena, haciéndole preguntas sobre su estado físico y emocional, pero sin presionarla. Se aseguró de que ella supiera que él estaba allí para apoyarla en su propio ritmo, sin expectativas ni demandas. Después de esa primera conversación, Marcos sugirió empezar con algunos ejercicios sencillos, diseñados para ayudar a mantener y, con suerte, recuperar parte de su movilidad. Durante los primeros días, Marcos trabajó con Elena en su rutina de ejercicios. Comenzaron con movimientos básicos, destinados a fortalecer los músculos que aún podía usar y a mejorar la circulación en sus piernas. Los ejercicios eran agotadores y a veces dolorosos, y hubo momentos en los que Elena sintió que no podía continuar, pero la paciencia de Marcos y su enfoque calmado la ayudaron a seguir adelante. «Es normal sentir que es demasiado al principio», le dijo un día mientras le ayudaba a estirar las piernas. «Tu cuerpo ha pasado por mucho, y es comprensible que estés cansada. Pero con el tiempo, estos ejercicios te ayudarán a sentirte más fuerte». Elena asintió, respirando con dificultad. Aunque las sesiones eran difíciles, había algo reconfortante en saber que no estaba sola, que alguien estaba allí para guiarla y apoyarla en este proceso tan arduo. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a confiar más en Marcos. No era solo su habilidad como enfermero lo que la impresionaba, sino también su capacidad para escuchar, para comprender sin necesidad de palabras. Marcos no intentaba apresurarla ni imponer su presencia. Simplemente estaba allí, ofreciendo su ayuda y compañía de una manera que la hacía sentir segura. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Marcos sugirió tomar un descanso en el jardín. Era una tarde soleada, y el aire fresco era un alivio para ambos. «Es un lugar hermoso, este jardín», comentó Marcos mientras se sentaba junto a Elena, quien había tomado un asiento bajo la sombra de un árbol. «Me recuerda a la casa de mi madre. Ella siempre ha tenido un don para cuidar de la naturaleza, igual que cuida de las personas». Elena sonrió débilmente, recordando cómo el jardín había comenzado a florecer gracias a los cuidados de Sofía y Amelia. «Sí, es bonito», admitió, sintiendo una conexión con el entorno que antes había sido difícil de encontrar. «Antes del accidente, nunca pensé que un lugar así pudiera significar tanto para mí». Marcos la miró con empatía, sabiendo que las palabras correctas no siempre eran necesarias. Es increíble cómo las cosas más simples pueden traer consuelo cuando más lo necesitamos, dijo en voz baja. Elena asintió, y por un momento ambos se quedaron en silencio,
escuchando el canto de los pájaros y el suave crujido de las hojas con la brisa. Era un silencio cómodo, uno que no requería ser llenado con palabras, y en ese instante, Elena se sintió agradecida por la presencia de Marcos, por la calma que traía consigo. Con el tiempo, la relación entre Elena y Marcos comenzó a profundizarse. Lo que había comenzado como una relación de paciente y cuidador se transformó en algo más cercano, más significativo. Elena empezó a depender de Marcos no solo para su rehabilitación física, sino también como un apoyo emocional. Sus conversaciones se hicieron más personales, y Elena se encontró compartiendo con él cosas que no había dicho en voz alta desde el accidente. Marcos, por su parte, fue cuidadoso y respetuoso, permitiéndole a Elena abrirse a su propio ritmo. Aunque sus interacciones seguían siendo profesionales en su mayoría, había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que se fortalecía con cada sesión, con cada conversación bajo la sombra de los árboles. En uno de esos días, mientras caminaban lentamente por el jardín con la ayuda de Marcos, Elena se dio cuenta de que sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No era una esperanza desbordante ni irrealista, sino una pequeña chispa que comenzaba a encenderse en su interior. Por primera vez, desde el accidente, empezó a considerar la posibilidad de que su vida aún podría tener valor, que aún podría encontrar maneras de ser feliz a pesar de todo lo que había perdido. El tiempo seguía avanzando, y con él, la vida de Elena comenzó a tomar una dirección inesperada. Las sesiones de rehabilitación con Marcos continuaron, y aunque los progresos eran lentos, cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Elena empezaba a sentirse más conectada con su cuerpo, y aunque aún había días difíciles, la desesperación que una vez la había consumido comenzaba a retroceder. Pero algo más estaba cambiando en Elena, algo que iba más allá de lo físico. Las conversaciones con Amelia y Marcos, las horas pasadas en el jardín, e incluso las noches en las que se encontraba sola con sus pensamientos, habían empezado a despertar en ella una nueva perspectiva sobre su vida. Poco a poco, comenzó a pensar en el futuro, no como un abismo oscuro, sino como una página en blanco, esperando ser escrita. Un día, mientras Marcos la ayudaba a realizar sus ejercicios, Elena tuvo una epifanía. Habían estado trabajando en un estiramiento particularmente difícil, y aunque la frustración era palpable, Elena no se rindió. Después de varios intentos, logró mantener la postura por unos segundos más de lo que había podido hacer antes. Cuando finalmente se dejó caer en la silla, agotada pero satisfecha, algo se encendió en su mente. «Marcos, ¿crees que es posible encontrar nuevas maneras de hacer lo que amamos, incluso cuando ya no podemos hacerlo de la misma forma?», preguntó de repente, su voz llena de una mezcla de curiosidad y esperanza. Marcos la miró, sorprendido por la pregunta, pero al mismo tiempo complacido de ver que Elena estaba empezando a mirar hacia adelante. «Creo que sí, Elena», respondió. «A veces lo que parece un obstáculo insuperable puede llevarnos a descubrir algo nuevo, algo que nunca habríamos considerado de otra manera». Elena asintió, sus pensamientos comenzando a girar en torno a su arte, a la pintura que había dejado de lado desde el accidente. El arte había sido su vida, su forma de expresarse y de conectarse con el mundo. Sin embargo, después del accidente, había sentido que esa parte de ella estaba rota, irremediablemente perdida. Pero ahora, por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una nueva manera de crear. Esa tarde, después de que Marcos se fue, Elena se quedó sola en el jardín dejando que sus pensamientos tomaran forma. Recordó las palabras de Amelia sobre la conexión entre el cuerpo y el espíritu, y cómo las heridas del alma podían ser tan debilitantes como las del cuerpo. Empezó a preguntarse si podría sanar ambas heridas a través del arte, aunque fuera de una manera diferente a la que estaba acostumbrada. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, Elena decidió volver al estudio. No había entrado en esa habitación en mucho tiempo. El lugar que antes había sido su santuario se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Pero ahora, con una nueva determinación, cruzó el umbral y encendió la luz. El estudio estaba tal y como lo había dejado. Los lienzos en blanco, los pinceles alineados cuidadosamente y las pinturas que ya no se atrevía a tocar. Por un momento,
La duda la invadió, pero luego recordó las palabras de Marcos y Amelia, y algo dentro de ella se fortaleció. Lentamente, tomó un pincel, sintiendo el familiar peso en su mano, aunque ahora sus dedos temblaban ligeramente. En lugar de intentar recrear el arte que había hecho antes del accidente, decidió explorar algo nuevo, algo que se sintiera más accesible para su cuerpo actual. Se recordó a sí misma que este no era un intento de revivir su antiguo estilo, sino de descubrir algo nuevo, algo que surgiera de la persona en la que se estaba convirtiendo. Comenzó con movimientos simples, trazos suaves que no requerían demasiada presión ni precisión. Al principio, el proceso fue frustrante. Su mano no se movía con la fluidez de antes y los colores no parecían mezclarse como ella quería. Pero en lugar de rendirse, Elena decidió dejar de lado sus expectativas. En lugar de intentar crear algo perfecto, permitió que sus emociones fluyeran a través del pincel sin preocuparse por el resultado final. A medida que avanzaba, algo sorprendente comenzó a suceder. Elena se dio cuenta de que, aunque el proceso era diferente, seguía siendo profundamente satisfactorio. Las líneas y los colores que surgían en el lienzo eran una representación de su estado actual, de su lucha y su resiliencia. Era un arte diferente. Más abstracto, menos controlado, pero también más honesto y crudo. Con el tiempo, Elena empezó a experimentar con diferentes técnicas, adaptando su estilo a sus nuevas capacidades. Descubrió que podía usar espátulas para esparcir la pintura en grandes superficies, creando texturas ricas y complejas que antes no había explorado. También comenzó a trabajar con colores más oscuros y sombríos, reflejando el dolor que aún llevaba dentro, pero al mismo tiempo, permitiendo que pequeños destellos de luz y color brillaran a través de la oscuridad. El proceso de creación se convirtió en una forma de terapia emocional para Elena. A medida que pintaba, sentía que liberaba las emociones que había guardado durante tanto tiempo. El arte, que antes había sido un reflejo de su perfección técnica, ahora se transformaba en una manifestación de su viaje interior, de su lucha por sanar y redescubrirse. Una tarde, mientras estaba sumergida en su trabajo, Sofía entró en el estudio. Al ver a Elena pintando, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. No dijo nada, solo observó en silencio mientras su amiga, que había estado tan rota y perdida, comenzaba a encontrar un nuevo propósito. «Es hermoso, Elena», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Elena, que no había notado su presencia, se volvió hacia Sofía y sonrió. Era una sonrisa débil, pero estaba llena de una nueva energía, de una esperanza que Sofía no había visto en mucho tiempo. «Gracias, Sofía», respondió Elena. «No es lo que solía hacer, pero es algo. Es mi forma de encontrarme a mí misma de nuevo». Esa noche, después de terminar su sesión de pintura, Elena se sentó en el jardín con Sofía, hablando sobre sus nuevas ideas y proyectos. Por primera vez desde el accidente, Elena comenzó a hacer planes para el futuro, no como una forma de escapar de su realidad, sino como una manera de abrazarla. Elena había comenzado a reconstruir su vida de una manera que nunca había imaginado. Su arte, aunque diferente, había vuelto a ser una parte esencial de su existencia, un medio a través del cual expresaba sus emociones más profundas. Las sesiones con Marcos seguían siendo un desafío, pero cada día se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar lo que el futuro le deparara. La presencia constante de Sofía y Amelia seguía siendo un pilar fundamental en su vida, y por primera vez en mucho tiempo, Elena comenzaba a sentir que estaba encontrando su lugar nuevamente. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas estaban empezando a mejorar, el pasado decidió hacer su regreso, esta vez en la forma de Javier. Había sido un año desde que Javier había dejado a Elena en ese pequeño pueblo, solo para nunca volver. Pero la culpa y el peso de sus decisiones habían seguido persiguiéndolo, y finalmente, impulsado por un deseo de reclamar la herencia de Elena y por la insistencia de Héctor, decidió regresar. Javier no sabía exactamente lo que iba a encontrar, pero estaba convencido de que su decisión había sido la correcta, de que Elena estaría mejor sin él y que él podría seguir adelante con su vida. El día en que Javier llegó al pueblo, el clima era inusualmente cálido para la época del año.
Condujo por las calles que una vez había recorrido, pero esta vez no fue solo el remordimiento lo que lo acompañó. Había una sensación de desconcierto que no podía sacudirse. Mientras se acercaba a la pequeña casa donde había dejado a Elena, comenzó a notar algo extraño. Lo que antes era un lugar sombrío y solitario ahora parecía diferente. Cuando finalmente llegó a la casa, Javier se quedó paralizado al volante. Lo que vio fue algo que no había esperado. El jardín estaba lleno de vida, las flores florecían en colores brillantes y el sonido de los pájaros llenaba el aire. La casa, que había dejado en un estado de abandono, ahora parecía cuidada, como si alguien hubiera restaurado su alma. Y allí, en medio de todo, vio a Elena. Elena estaba en el jardín trabajando en una de sus nuevas pinturas. Aunque su silla de ruedas estaba cerca, se había trasladado a un banco bajo la sombra de un árbol donde podía concentrarse mejor. Estaba absorta en su trabajo. Sus manos se movían con una habilidad renovada que Javier no podía comprender. El shock de verla así, después de todo lo que había pasado, fue abrumador. Javier salió del coche lentamente, como si no estuviera seguro de estar viendo lo que realmente estaba allí. Elena, sintiendo una presencia detrás de ella, levantó la vista, y cuando vio a Javier, el pincel se le cayó de las manos. El pasado, que había intentado dejar atrás, ahora estaba de pie frente a ella. «Elena», comenzó a decir Javier, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Elena lo observó con una mezcla de emociones, sorpresa, ira, tristeza, pero sobre todo una fuerza interna que no había sentido la última vez que lo vio. Respiró hondo, recogiendo el pincel que había caído, y decidió enfrentar lo que fuera que Javier tuviera que decir. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó, su voz firme pero contenida. No había espacio para la nostalgia, solo para la realidad del momento. Javier dio un paso adelante, pero la distancia emocional entre ellos era evidente. No sabía cómo explicarse, cómo justificar lo que había hecho. Lo único que podía hacer era tratar de apelar a lo que quedaba de su relación. «He venido para verte», dijo finalmente, aunque ambos sabían que no era toda la verdad. Elena lo miró fijamente, evaluando cada palabra. La ira burbujeaba en su interior, pero la mantuvo bajo control. «¿Verme?», repitió con un leve tono de incredulidad. «¿Después de todo este tiempo? ¿Después de haberme dejado aquí?». Javier bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa, pero aún incapaz de confrontar plenamente sus acciones. «Sé que te he fallado, Elena», dijo intentando sonar sincero. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero pensé que era lo mejor para ambos». Elena sintió un nudo en su estómago al escuchar esas palabras. ¿Lo mejor para ambos? Había sido abandonada en su momento más vulnerable, obligada a reconstruir su vida desde cero, sola. Pero en lugar de dejar que la ira la consumiera, decidió tomar el control de la situación. «Te fuiste, Javier. Me dejaste sola en un lugar donde no conocía a nadie, donde no tenía nada. ¿Y ahora regresas diciendo que pensaste que era lo mejor para mí?». Su voz se quebró ligeramente al final, pero se mantuvo firme. «¿Qué esperas que diga? ¿Que te perdone? ¿Que simplemente olvide lo que pasó?». Javier se acercó un poco más, pero se detuvo al ver la determinación en los ojos de Elena. Había esperado encontrar a una mujer rota, alguien que necesitara su ayuda, pero lo que vio fue algo muy diferente. «Elena, yo…», empezó a decir, pero en ese momento Amelia apareció en el jardín seguida de Marcos. Ambos habían estado observando la escena desde una distancia prudente, pero al ver la tensión en el aire, decidieron intervenir. Amelia, con su habitual calma, se acercó a Elena, colocando una mano en su hombro en un gesto de apoyo. «Elena, no estás sola en esto», dijo suavemente, sus palabras llenas de significado. Marcos, por su parte, se paró junto a Amelia, su presencia tranquila pero protectora. Javier los miró, y en ese instante comprendió que algo había cambiado radicalmente. Elena ya no era la mujer vulnerable y dependiente que había dejado atrás. Ahora tenía una red de apoyo, una nueva vida que había construido sin él. «Javier, ya no eres parte de mi vida», dijo Elena con una firmeza que lo sorprendió. «He pasado por un infierno, pero he salido del otro lado más fuerte. Lo que hiciste me destrozó, pero
No voy a dejar que tu regreso destruya lo que he logrado construir. Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Había venido esperando poder reparar algo, aunque solo fuera para aliviar su culpa, pero lo que encontró fue una mujer que ya no lo necesitaba, que había encontrado su fuerza sin él. Elena, lo siento, murmuró, pero sabía que sus palabras ya no tenían el poder que una vez tuvieron. Elena lo miró por un largo momento y luego asintió, no con un perdón, sino con una aceptación de la realidad. Lamento que no pudieras ser el hombre que necesitaba en ese momento, Javier, dijo finalmente. Pero he aprendido a ser fuerte por mi cuenta, y no voy a dejar que el pasado me arrastre de nuevo. Si has venido por la herencia, puedes quedarte con lo que quieras, pero entiende esto, ya no me controlas. Mi vida es mía, y seguiré adelante, sin ti. Javier no supo qué decir. Sabía que no podía replicar, que cualquier palabra que dijera sería inútil. Lentamente asintió y dio un paso atrás, sabiendo que había perdido algo irremediablemente. Alejándose, su figura desapareciendo por el camino de tierra. El encuentro con Javier dejó a Elena con una mezcla de emociones que tardó varios días en procesar. Había enfrentado a su pasado, y aunque fue doloroso, también fue liberador. Sentía que finalmente había cerrado un capítulo oscuro de su vida. Sin embargo, lo que no esperaba era que las secuelas de esa confrontación se manifestaran de una manera aún más devastadora. Una semana después de la partida de Javier, en plena madrugada, Elena fue despertada por el sonido de algo crepitando. Al principio pensó que estaba soñando, pero pronto se dio cuenta de que el olor a humo era real. Sobresaltada, se levantó lo más rápido que pudo y con el corazón acelerado se dirigió hacia la ventana. Lo que vio la llenó de terror. El centro de rehabilitación que había comenzado a construir junto con la comunidad estaba envuelto en llamas. Las lenguas de fuego se alzaban hacia el cielo, consumiendo con rapidez todo a su paso. El calor era tan intenso que podía sentirlo desde su casa, y el ruido del fuego devorando la estructura era ensordecedor. Elena gritó por Sofía y Marcos, quienes rápidamente corrieron hacia ella. Sin perder tiempo, Marcos salió corriendo hacia el centro, seguido por otros miembros del pueblo que también habían sido alertados por el fuego. Mientras los hombres intentaban controlar el incendio con cubos de agua y mangueras, Elena y Sofía permanecieron en la distancia, impotentes, observando cómo el proyecto en el que habían puesto tanto esfuerzo y esperanza se desmoronaba ante sus ojos. Elena sentía como si una parte de ella estuviera siendo destruida junto con el centro. Las llamas que devoraban la construcción parecían querer consumir también su nueva vida, su nueva esperanza. Se aferró a la mano de Sofía, buscando en ella la fuerza que sentía que le faltaba en ese momento. «Esto no puede estar pasando», susurró con la voz quebrada. Sofía la abrazó con fuerza, tratando de ofrecerle consuelo en medio de la tragedia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las llamas fueron controladas, pero el daño estaba hecho. El centro de rehabilitación, que había sido un símbolo de renacimiento para Elena y la comunidad, ahora era poco más que escombros humeantes. Elena se acercó lentamente al lugar, observando los restos carbonizados, sintiendo el peso de la pérdida. Marcos, cubierto de hollín, se acercó a ella. Su expresión era sombría, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «Lo siento, Elena», dijo suavemente. «No pudimos salvarlo». Elena asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer, pero en lugar de derrumbarse, sintió que algo se encendía dentro de ella, una nueva llama, diferente al fuego que acababa de consumir el centro. «Lo reconstruiremos», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a sí misma. «No dejaré que esto nos detenga. Hemos trabajado demasiado duro para dejar que algo así nos venza». Sofía y Marcos la miraron, admirados por su resiliencia. Elena, que una vez había sido una sombra de sí misma, ahora se alzaba con una fuerza renovada. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía el apoyo de las personas que la rodeaban y, lo más importante, la fuerza interior para seguir adelante. El amanecer llegó despacio al pequeño pueblo, pero con él trajo una sensación de renovación.
Aunque las ruinas del centro de rehabilitación aún estaban frescas en la memoria de todos, la determinación de Elena había encendido una chispa en la comunidad. No tardaron en unirse a ella, dispuestos a reconstruir lo que el fuego había destruido. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Marcos y Sofía organizaron a los voluntarios, y pronto lo que antes eran escombros empezó a transformarse en los cimientos de un nuevo proyecto. Elena, aunque físicamente limitada, se involucró en cada aspecto de la reconstrucción, aportando su visión y liderazgo. Su espíritu inquebrantable inspiraba a todos los que trabajaban a su lado. Cada día, más personas se unían a la causa, trayendo materiales, herramientas y, sobre todo, esperanza. Lo que comenzó como un esfuerzo local rápidamente atrajo la atención de otros pueblos cercanos y las donaciones empezaron a llegar. El nuevo centro no solo sería una reconstrucción del anterior, sino una versión mejorada, más grande y con más servicios para ayudar a aquellos que, como Elena, necesitaban un lugar para sanar y crecer. El trabajo avanzaba rápidamente, y mientras la estructura del nuevo centro tomaba forma, Elena se dio cuenta de que algo más estaba creciendo en su interior. Una renovada sensación de propósito. La construcción del centro y su involucramiento en cada etapa del proceso le recordaban que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Este proyecto se había convertido en un símbolo de su propio renacimiento, una manera de canalizar su energía hacia algo que no solo beneficiaría a otros, sino que también la ayudaría a seguir adelante. Sofía, que había sido su roca durante todo el proceso, estaba a su lado en cada momento, ayudando en todo lo que podía. Su amistad, fortalecida por los desafíos que habían enfrentado juntas, era un recordatorio constante de que Elena no estaba sola en su viaje. Marcos, con su apoyo constante y su afecto discreto, se había convertido en una presencia fundamental en su vida, y aunque no habían definido su relación, había una comprensión tácita de que estaban construyendo algo más que un simple centro de rehabilitación. Elena, mientras observaba cómo los trabajadores levantaban las últimas paredes del centro, sintió una profunda paz. Todo el dolor y la lucha que había experimentado en el último año ahora se reflejaba en algo tangible, algo que perduraría. El centro era más que un edificio. Era un símbolo de la resiliencia, no solo de ella, sino de toda la comunidad que había trabajado incansablemente para reconstruirlo. El nuevo centro de rehabilitación se había convertido en un faro de esperanza, no solo para Elena, sino para toda la comunidad. La inauguración fue un evento emotivo, al que asistieron no solo los habitantes del pueblo, sino también personas de lugares cercanos que habían oído hablar de la transformación de Elena y del esfuerzo colectivo que había dado vida al proyecto. Elena, sentada en su silla de ruedas frente al edificio terminado, observaba cómo la gente se movía a su alrededor, disfrutando de la alegría y el orgullo que impregnaban el aire. Las paredes, que una vez habían sido destruidas por el fuego, ahora brillaban con nueva vida, decoradas con murales creados por artistas locales, inspirados por el coraje y la determinación que Elena había demostrado. Durante la ceremonia de inauguración, Marcos tomó la palabra para dirigir unas palabras a la multitud. Habló de la resiliencia de la comunidad, del esfuerzo conjunto que había hecho posible la reconstrucción del centro y, sobre todo, de la fuerza de una mujer que había sido el corazón de todo. «Este centro no es solo un edificio», dijo Marcos mirando a Elena. «Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando no nos rendimos, cuando enfrentamos la adversidad con valentía y cuando encontramos la fuerza en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Elena nos ha mostrado que, aunque el camino puede ser difícil, siempre hay una manera de seguir adelante». Elena sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba las palabras de Marcos. Sabía que su viaje aún no había terminado, que seguiría enfrentando desafíos, pero también sabía que había llegado más lejos de lo que alguna vez había imaginado. Después del discurso, la gente comenzó a entrar al centro, explorando las nuevas instalaciones y disfrutando de las actividades planificadas para el día. Elena se quedó un poco atrás, observando cómo todo tomaba vida a su alrededor. Sentía una profunda satisfacción al ver el fruto de su trabajo y el de todos los que la habían apoyado. Sofía se acercó a ella, sonriendo con esa calidez que siempre la había caracterizado. «Lo logramos, Elena», dijo suavemente. «Esto es solo el comienzo de algo maravilloso». Elena asintió, sintiendo una mezcla de emociones.
Sabía que, aunque este capítulo de su vida estaba llegando a su fin, se abrían nuevas posibilidades, nuevos caminos por recorrer. «Sí, lo logramos», respondió Elena, mirando el centro una vez más. «Y no podría haberlo hecho sin todos ustedes». Marcos, que había estado conversando con algunos de los invitados, se unió a ellas, tomando la mano de Elena con una sonrisa tranquila. «Elena, este es tu legado», dijo. «Lo que has construido aquí seguirá ayudando a muchas personas, tal como te ha ayudado a ti. Eso es algo de lo que puedes estar muy orgullosa». Elena apretó suavemente la mano de Marcos, sintiendo el calor de su apoyo. En ese momento, supo que todo lo que había pasado, todo el dolor y la lucha, había valido la pena. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado una manera de transformar su sufrimiento en algo que tendría un impacto duradero. Elena, entrando al centro, rodeada de amigos y miembros de la comunidad, llenaba el aire, pero lo que más llenaba el corazón de Elena era la certeza de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más grande, una nueva vida, un nuevo propósito y un legado que perduraría. La historia de Elena nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo y encontrar la manera de transformarlo en algo significativo. A pesar de las adversidades y las traiciones que sufrió, Elena demuestra que es posible reconstruir nuestra vida, incluso cuando parece que todo está perdido. Nos muestra que el apoyo de la comunidad y las personas que nos aman son fundamentales en nuestro camino hacia la sanación, pero que, al final, la decisión de seguir adelante y encontrar un nuevo propósito depende de nuestra propia voluntad. La enseñanza central de la historia es que las pruebas más duras pueden convertirse en las semillas de un nuevo comienzo y que el legado que dejamos en el mundo puede nacer de los momentos más oscuros, siempre y cuando tengamos la valentía de no rendirnos y la determinación de convertir nuestro sufrimiento en una fuente de esperanza para los demás. Y hasta aquí la historia de Elena y su increíble viaje de superación. Espero que te haya inspirado. Recuerda, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una forma de encontrar la luz y transformar el dolor en algo hermoso. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!